Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Diana Lisbeth Martínez Verdugo. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Diana Lisbeth Martínez Verdugo. Específicamente en la Escuela de Ciencias de la Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Hoy quiero hablarles sobre específicamente en la Escuela de Ciencias de la en torno a la mediación pedagógica. Hoy quiero hablarles sobre algunas reflexiones que he realizado en torno a la mediación pedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje. Bienvenidos. Bueno, en primer lugar, quiero que miremos con atención este dibujo. Me voy a permitir leerlo como si fuera la voz del médico. La verdad es que no luce nada bien, Remigio. Esto sigue creciendo y me temo que poco a poco empezará a entorpecer el correcto funcionamiento de todas las cosas. Ahí planteé una pregunta. ¿Sistemas educativos? No sé. Lo dejo a consideración de cada uno de ustedes. Bueno, ahora continúo con mi presentación. Esta soy yo. Bueno, sí, hay algunas diferencias, ¿no? Pero bueno, fue la superheroína más parecida que encontré. Quiero contarles sobre mi ocupación, que es ser mediadora pedagógica. Mis funciones, muy importantes, tocar almas, transformar vidas y cambiar el mundo. Mi misión es reencantar la educación, seducir con experiencias de aprendizaje, incrementar la unión profunda entre procesos vitales y de conocimiento, y acompañar y alimentar el diseñar. Bueno, entre varias otras, gracias a mi arma que es la mediación pedagógica. Bueno, ahora ustedes estarán preguntando, ¿y qué es eso de enseñar? ¿Será que Diana se equivocó y es otra palabra? Pues no. En mi opinión, diseñar es lo que debería promover todo acto educativo y a lo que deberíamos sentirnos llamados nosotros, los mediadores pedagógicos, a alimentar el diseñar. Bueno, les cuento. El artista, activista ambiental e investigador paisa León Octavio Osorno fue el ingenioso creador de ese concepto, que se refiere a lo que hacen quienes diseñan su vida de acuerdo con sus propios sueños. Es sentir la vida en todas sus expresiones, sentirla visceralmente, amarla, gozarla, defenderla. Diseñar es hacer un alto, mirar hacia atrás, ubicar el punto de partida, imaginar nuestro paraíso, abrir el espectro de los caminos para alcanzarlo, elegir uno, recorrerlo e intentar hacer la propia felicidad. Eso es el diseñar. Sin embargo, la mayoría de sistemas educativos se ha visto enfrentada a retos que obedecen la mayor parte del tiempo a alineamientos reduccionistas. Esto es lamentable, porque en mi opinión, ellos se están alejando de lo que debería ser la educación, el propender por el disfrute de la vida. Yo creo que como mediadores pedagógicos debemos pensar en una nueva forma de educar, en una educación alegre, estimulante, creativa, que se empodere de su rol en el cosmos, porque nuestro rol como educadores es muy importante, nuestro rol como aprendientes, el rol de lo que estamos haciendo, mediando esos aprendizajes. Esto es transformar el mundo y tenemos que ahora ser conscientes de ello. Bueno, entonces, como podemos darnos cuenta, el acompañar y alimentar ese diseño es mucho más importante y más profundo que alimentar el intelecto únicamente. Tenemos que alimentar todo. Y esto tiene mucho que ver con lo que plantea Schrödinger. Dice que las transformaciones, los cambios,
comienzan siempre desde dentro de cada corazón humano. Es el obstáculo número uno al que debemos hacer frente en todo momento. Nosotros, la academia, los mediadores, no tenemos que estar reñidos con el corazón. Ahora bien, es innegable que las tecnologías de la información y la comunicación nos han traído innumerables ventajas en el campo de la educación. Gracias a ella, hoy en día contamos con múltiples posibilidades de ser parte de procesos educativos sin necesidad de asistir a un espacio físico o de cumplir unos horarios preestablecidos. Bueno, podemos decir que las TIC han disminuido brechas que anteriormente por motivos de espacio, de tiempo, de necesidades educativas especiales, de costos, bueno, entre muchos otros, obstaculizaban el acceso y la permanencia de la educación, ¿cierto? La incursión de las TIC en el campo de la educación logró que se repensaran los diseños de los escenarios educativos, por ejemplo, de los ambientes virtuales, de las estrategias didácticas, de los recursos, materiales, interacciones, a fin de desarrollar procesos educativos pertinentes con las modalidades virtuales y a distancia. Y bueno, pues teniendo en cuenta el protagonismo emergente de los aprendientes en los procesos educativos mediados por TIC, pienso que es muy importante que hagamos un análisis de las mediaciones pedagógicas que han existido en torno a a las TIC, ¿no? En estos entornos educativos que cada vez tienen un mayor auge. Si bien las herramientas sincrónicas, tales como el Skype, las webconferences, las videollamadas, los chats, y las asincrónicas, como por ejemplo los foros, los correos, permiten la interacción permanente de los estudiantes con sus tutores, con sus directores de curso, con sus compañeros. Es muy usual escuchar comentarios relacionados con la frialdad emocional en este tipo de interacciones. En mi experiencia como tutora virtual, varias personas me han comentado que se sienten solos con sus computadores allá, o con sus tabletas, en sus casas, en sus sitios de trabajo, en el café internet o en los puntos Vive Digital, pues ya que las interacciones suelen desarrollarse con un vocabulario bastante formal y la mayoría de veces se centran en los contenidos, en el desarrollo de actividades, más no en las personas. Esas distancias que a veces ponemos, esas distancias invisibles, es algo que debemos replantear, considero yo, porque si tenemos que llegar a la emoción, si tenemos que emocionar para generar aprendizajes, si nuestra tarea es la de seducir para, para que los estudiantes, no, perdón, para que los aprendientes, aquí hablo de aprendientes porque uno no aprende solo mientras estudia, ¿no? O no solo aprende mientras está leyendo algo. Uno está aprendiendo todo el momento, todo el segundo a segundo. Uno aprende desde todos los ámbitos de la vida. Entonces prefiero hablar de aprendientes, porque estamos siempre ávidos de aprendizajes y sin saber por qué. Muy pertinente cuando que día uno de los conferencistas nos decía que los docentes, los mediadores también somos aprendientes. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, como les venía diciendo, esas barreras invisibles que a veces se acrecientan con nuestros egos, con nuestras formalidades, eh, pues es algo que debemos repensar. Y más utilizando las TIC en la educación, porque, porque falta, no sé, esa cercanía que la podemos dar de otro modo. Hace algunos días, mientras observaba y analizaba un documental que les recomiendo, que se llama Un crimen llamado educación, escuché al profesor Emiliano Villavicencio de México
que nos decía estas palabras que me llegaron al alma, y más en este tema de la mediación pedagógica. Y nos decía que a veces nos alejamos y miramos el tema de lo afectivo y de lo emocional como un tabú. Entonces nos circunscribimos a operaciones y fórmulas matemáticas, a teorías sobre la mente, el funcionamiento cognitivo. Bueno, ¿y a quién le estoy enseñando? Si tan solo reflexionáramos sobre esa pregunta. Esa sola pregunta me lleva a la persona del otro, me lleva al ser, a la existencia del otro. A veces nos enfocamos tanto en cómo diseñar el material educativo, en qué lecturas voy a tomar, en qué videos voy a sacar, en qué evidencias de los aprendizajes, pero nos olvidamos de la otra persona, ¿no? Creo que eso es algo muy importante a considerar. Bueno, más aún si tenemos en cuenta cuando Humberto Maturana afirmó que las conductas humanas se constituyen desde los deseos, las aspiraciones, las envidias, los enojos, desde el amor, es decir, desde las emociones y no desde la razón. Dice que el potencial existencial está dentro de nosotros y nosotras mismas. Entonces, ¿por qué tratamos de olvidarnos de ello en la escuela, en la universidad? ¿Por qué le damos más relevancia a lo cognitivo, a lo productivo, a las competencias? Tal vez incluso todo ello mejoraría en nuestras propias prácticas si empezamos a ver al otro ser humano en su subjetividad, en sus mundos, en sus realidades que no son las mismas de nosotros. Cada uno es un mundo diferente y, y no hay una verdad absoluta. Por eso nadie es dueño de la verdad. Nosotros los mediadores tampoco lo somos. Lo único que podemos hacer es mediar esas experiencias vitales para que, para que cada aprendiente obtenga sus aprendizajes. Pero no podemos enseñar verdades, no podemos dar respuestas, porque siempre nos estamos reinventando. El mundo es emergente, el mundo cambia segundo a segundo. Y creo que quitarnos el lastre, quitarnos esa obligación de conocer las verdades, nos va a llevar a cambiar esas mediaciones pedagógicas que hacemos tanto presencialmente como virtualmente, cuando alistamos nuestras aulas, nuestros entornos de aprendizaje y a veces encasillamos. A veces es más importante la norma APA que lo que nos comentó el estudiante desde su propia vida, desde su propia anécdota, que lo que le tocó el corazón. Entonces tengamos cuidado con eso. Miremos qué es lo más importante, porque como decía el principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, y aquí otra afirmación de Maturana, que es muy importante para nosotros como mediadores pedagógicos. Y es que él afirma que todos los seres humanos existimos en el lenguaje y que es en el entrelazamiento de este con la emoción, es decir, en lo que él llama lenguajear, que se producen los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Y en ese mismo papel de la emoción, quiero que miremos esto. Nosotros lenguajeamos gracias a coordinaciones de sentires, emociones y haceres, ¿cierto? Que se dan en un espacio de cercanía duradera, de convivencia con nosotros. Y ya que permanentemente nos movemos en búsqueda de la satisfacción, privilegiamos aquellos espacios de convivencia en los que nos sentimos con más placer de estar y de ser reconocidos. He escuchado a personas
que les gusta más estar estudiando en ambientes presenciales que en ambientes virtuales. Cuando se les pregunta por qué, la mayoría de ellos dice que en el ambiente presencial tienen otros espacios, además de la academia, ¿no? Además de lo formal, de lo teórico, de lo práctico, de los aprendizajes que estamos tratando de mediar, tienen espacios de ocio, tienen espacios eh, en los que comparten entre pares, en los que pueden socializar sus emociones, sus éxitos, lo que consideran ellos sus fracasos, se sienten escuchados. Y de pronto eso es lo que nos falta un poco en las aulas virtuales. Tenemos formalismos, tenemos que diseñar las guías hablando de usted, ¿cierto? Yo estoy a favor de que podemos comenzar a tutear, podemos estar viendo al otro como un legítimo otro, podemos estar viéndolo en una relación horizontal, darle ese protagonismo que se merece, porque el aprendizaje lo está tejiendo él, lo está tejiendo ella, lo estoy tejiendo yo. Somos aprendientes y lo hacemos a diario, estamos aprendiendo los unos de los otros. De pronto tratar de eliminar esas relaciones jerárquicas y más aquí en este ámbito universitario. Creo que empoderamos muchísimo más a nuestros aprendientes, dándoles esa potestad, hablándoles de otra manera, no sé, un poco más de cercanía, un poco menos de formalismo. Eso nos puede ayudar muchísimo en la academia. A veces los estudiantes tienen excusas y no pudieron subir sus trabajos a la plataforma porque se enfermaron. Les decimos, bueno, envíenos la excusa, el soporte y les reabrimos la actividad. Pero yo creo que no estaría de más cómo te sientes, estás mejor. Eso ayuda bastante. En mi experiencia lo he hecho. Los estudiantes se han sorprendido, perdón, los aprendientes se han sorprendido y han tenido más cercanía conmigo, con los aprendizajes suscitados. Entonces pensemos en eso, reconozcamos al otro en nuestras mediaciones. Y algo más sobre las emociones en el aprendizaje. Nosotros los mediadores pedagógicos debemos reconocer el papel fundante de las emociones para suscitar aprendizajes. Pues cuando un aprendiente no se siente a gusto en un ambiente educativo, los procesos de aprendizaje se ven severamente afectados, como lo hemos podido ver. Entonces mi propuesta es, o mis propuestas son, diseñemos ambientes virtuales de aprendizaje más empáticos, pensemos más en la reflexión, pensemos más en el empoderamiento de los estudiantes, de los aprendientes. Hagamos uso del sentido del humor, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Por el contrario, es de ser. Yo lo he hecho y me ha ido excelente. Bueno, ¿y por qué no hacer alusión a nuestras propias emociones? Escuchar lo que nos manifiestan nuestros aprendientes. ¿Y qué tal si usamos un lenguaje más efectivo? Ellos a veces se sienten solos, ya lo había dicho. Su universidad, su escuela, puede ser un refugio y es un refugio muy importante. Entonces no cerremos nuestro corazón. Aunque parezca tabú hablar de ello, aunque parezca un cliché, no lo es. Nos falta mucho corazón en la educación. Bueno, y de acuerdo con los maestros Francisco Gutiérrez y Cruz Prado, que conocí allá en Costa Rica, eh, hay 7 claves de la mediación pedagógica que, si bien pues no son exclusivos para los ambientes virtuales de aprendizaje,
Me gustaría que lo repasáramos un poco y que hiciéramos de pronto algo de reflexión al respecto. Entonces, la primera es que el proceso de aprendizaje es significativo en la medida en que el estudiante o el aprendiente encuentra sentido a lo que hace. El sentido no se puede enseñar, no se puede transmitir, sino que se construye, se hace y se rehace en un proceso de descubrimiento permanente, precisamente. Como mediadores pedagógicos, yo considero que debemos tener la intención de dotar de sentido las experiencias de aprendizaje. Para ello, más allá de la teoría, pues tener en cuenta las emociones, como les había dicho, la dimensión subjetiva de nuestros aprendientes, sus aprendizajes vitales, mm, la intuición. La intuición es muy importante porque es lo que puede llevar a la pasión por los aprendizajes, los haceres, ¿cierto? Hacer que cada una de las actividades que propongamos, cada uno de los conceptos que tratemos, tengan sentido para la vida de ellos. Los sentidos que ellos construyen no son los mismos que nosotros consideramos que son, porque, como decía anteriormente, cada mundo es distinto y por eso debemos construir sentido. Bueno, la segunda es que la primera preocupación del aprendiente debe ser la de aprender a desarrollar las propias capacidades, ¿cierto? Entonces aquí la invitación es promover aprendizajes centrados más en el desarrollo de esos seres humanos que en los contenidos, que en los planes de estudio. En nuestras interacciones deberíamos suscitar experiencias que promuevan actitudes de aprendizaje, de búsqueda, que para ellos ya el aprendizaje se constituya en un estado de ánimo, que, que ellos sean conscientes de ese proceso, que ellos siempre están aprendiendo. ¿Y cómo nosotros logramos eso, propender porque sigan en la búsqueda de los aprendizajes? Enamorándolos, enamorándolos de eso. Bueno, vamos al tercero, que dice, por el cambio de relaciones pedagógicas, ha de lograrse que el aprendiente se convierta en interlocutor principal del proceso educativo. Por favor, ya no más a los aprendientes como receptores. Ya no tenemos receptores pasivos. Ya nosotros, las clases magistrales, tratemos de cambiar eso, porque el aprendizaje se construye, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental que nadie es dueño o dueña de la verdad. Nosotros no tenemos por qué saberlo todo, sino que nos tenemos que reconocer también como aprendientes permanentes. Estamos en ese proceso y eso es algo revitalizador, saber que no hay nada terminado, que estamos aprendiendo siempre. La humildad en ese sentido me parece muy importante. Entre más sepamos, más humildes debemos ser, porque más nos falta por aprender. La calidad de los aprendizajes mejora en cuanto fomentemos diálogos abiertos, relaciones intersubjetivas ricas, dinámicas, significativas, en las que todos tengamos la libertad de equivocarnos y aprender minuto a minuto. La conversación amable, amena, fluida, sencilla, transparente, lo que les decía, la humildad, resulta más atractiva en la construcción conjunta de los aprendizajes. Esa es una gran indicación. La intuición del aprendiente es el punto de arranque de fuerza propulsora del proceso de aprendizaje. ¿Qué pensamos con esa frase? La intuición del aprendiente es el punto de arranque de fuerza propulsora del proceso de aprendizaje. Bueno,
El uso de la intuición ha sido poco valorado en los escenarios educativos, ¿cierto? Pero la intuición, la emotividad, la imaginación, la creatividad, esos sentimientos son los que involucran a los aprendientes vivencialmente en el proceso. Esa intuición es lo que va causando fruición en el aprendizaje. Esa, el empezar a alimentar esas intuiciones es importante. Queremos unos seres apasionados, que vean sentido en todo lo que hacen. Entonces alimentamos esas intuiciones. No vamos a tener todos los estudiantes matemáticos, todos artistas, todos poetas. Cada uno tiene sus formas de implicarse. Alimentémoslos. No todos debemos ser iguales. Si algo nos distingue y si algo nos hace únicos, es esto, la diversidad. Entonces, tenemos que manejar. Bueno, otra de las claves que ellos nos proponen es que si el aprendizaje es un hacer, el aprendiente debe hacer para desarrollar la capacidad de aprender. Bueno, como lo decía Maturana, nosotros aprendemos con el lenguajear y con los haceres, ¿cierto? ¿Cómo vemos los aprendizajes? Cuando los aprendientes comienzan a hacerlos parte de la vida cotidiana. ¿Queremos saber si están aprendiendo? Pues veamos lo que producen. Mm, bueno, cuando desarrollamos una actitud de búsqueda frente a los objetos de estudio, hacemos de la cotidianidad un proceso de aprendizaje. Reconocemos que los aprendizajes emergen del día a día, de la calle, de los medios de la comunicación, de las manifestaciones culturales, de las relaciones, de la política, de absolutamente todo surgen los aprendizajes. Los aprendizajes no están encerrados en cuatro paredes del aula, no están inscritos en un libro, nada de ellos son aprendizajes, eso son teorías, pero todo eso está propenso a reconfigurarse y se reconfigura únicamente a través de la vida. Nada tiene sentido por sí solo y por ende es importante que nos interroguemos a diario, que fomentemos en nuestros aprendientes la actitud de curiosidad, que el estudiante que más pregunta es el más cansón. No, el que más está preguntando está más ávido de conocimiento. Aprovechemos eso. Otra de las claves es que el proceso educativo será tanto más rico cuantas más posibilidades de expresión tenga el aprendiente. Que todos deben hacer un ensayo de 8 páginas y todos tienen que ser excelentes. Creo que hay muchas posibilidades de expresión y, y debemos alimentarlas, ¿cierto? Hay muchas formas en que ellos quieren expresar los aprendizajes, quieren explotar su creatividad y a veces nosotros la coartamos. Ningún acto educativo es posible sin expresión, pues es así como se manifiestan los aprendizajes. Como mediadores no solo debemos reconocer, sino alentar a que los interlocutores expresen sus aprendizajes a través de diversos lenguajes, a través de diversos medios. Y si nosotros aprendemos de ellos, mucho mejor. Los chicos ahora son youtubers, conocen de las TIC muchísimo más que nosotros, conocen muchísimas cosas de las cuales también tenemos que estar abiertos a aprender. Solo así nosotros podemos generar climas propicios para alentar esa creatividad, ¿cierto? Lo importante es que la mediación pedagógica consiste en saber integrar
el desarrollo de la expresión con la profundización de los conocimientos. Entonces no es hacer por hacer, es ir hilando. Otra de las claves es que una propuesta de educación alternativa exige sus propias formas alternativas de evaluación. Los procesos de evaluación deben tener sentido, y no solo para nosotros los mediadores, sino para los aprendientes sobre todo. Cuando se hacen pruebas inconexas para comprobar la cantidad de información que se almacenó, pues la evaluación carece de sentido en la vida. Tenemos que buscar otras formas de evaluar y que esa evaluación no sea una evaluación punitiva, sea una evaluación para corregir incluso a nosotros mismos, a nuestras propias formas de mediar, nuestras propias formas de hacer nuestras prácticas pedagógicas en el aula y fuera de ella. No estamos examinando y evaluándonos a ellos, es todo el proceso y entre ellos estamos nosotros mismos. Cuanto más busquemos formas de reflexionar, de realimentarnos, mucho mejores van a ser nuestras mediaciones. Bueno, algo muy importante es que la sapiencia o la sabiduría debe cotidianizarse, pasar de la reflexión a la acción, de modo que le dé sentido a nuestras vidas. Siempre reflexionemos, siempre actuemos. Francisco Gutiérrez y Frustrado. Y pues yo quiero finalizar con una clave que yo considero la más importante. Esta no está entre la propuesta de estos dos grandes maestros, es algo que concluyo más bien, y es que la clave más importante es que nosotros, los mediadores, gocemos y amemos profundamente lo que hacemos, porque solo así nuestra labor adquiere sentido. No podemos hacer a nuestros aprendientes felices, ni nuestras mediaciones felices, si no somos felices primero nosotros con lo que hacemos, si no somos conscientes nosotros de nuestro papel tan importante en el universo, en las transformaciones del mundo. A veces estamos supremamente agotados, pero todo esto vale la pena y es hora de que empecemos a reconfigurar nuestra mirada y a verlo de la mejor manera posible. Les comparto aquí algunas de las referencias bibliográficas que utilicé para mi presentación y les agradezco muchísimo por su amable atención. Muchas gracias y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Un abrazo.